quiere emprender algunas cosas, pues recoge ofrendas. ¿Por qué lo hace la iglesia? ¿No habrá otra manera de hacerlo? Por cierto, uno de los anuncios finales, que a propósito lo pusimos a la cola, es la idea de remodelar las instalaciones aquí. Y entonces viene el grupo que dirige aquí el consistorio de la iglesia y dice, bueno, recojamos una ofrenda especial para remodelar la iglesia. Y yo no dudo que algunos decimos, ¿qué es esto? Yo recuerdo aquí en esta iglesia, pues nunca lo he visto. Pero como ya tenemos algunos años, no muchos hermanos, en una iglesia pues había una actividad que se llamaba vendimias. Y los hermanos llevaban sus cosas en buen estado. Si no estaban en buen estado, pues no clasificaban. Pero cosas en buen estado, y los mismos hermanos de la iglesia los compraban, y con esos fondos pues se hacían obras. ¿Será, hermanos, que podamos hacer eso? No solamente la iglesia evangélica, ¿verdad? Ahí pues llegan, de vez en cuando llegan algunos compañeros de trabajo con una alcancía y con una fotografía ahí de rostros que para mí no son familiares. Y tengo un poco de problema. ¿Qué hago? Deposito aquí. Y la idea es reconstruir una iglesia. Entonces uno se pregunta, estas cosas, hermanos, por cierto, estamos pendientes de la ofrenda de los hermanos para hacer esto. Y algunos hermanos todavía se estarán preguntando, ¿será legítimo esto? ¿Debo hacerlo? Y tienen razón. Por eso vamos a estudiar ahora en la mañana, pues unos minutos, y vamos a pensar en el tema que nos asignaron: honra a Jehová con tus bienes. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Lo tienen, ¿verdad, hermanos? Mire que exactamente esto dice. Así comienza este proverbio. No, nosotros no tenemos duda que lo que está escrito en el libro de Proverbios son de los consejos más sabios que la humanidad ha podido escuchar. No tenemos mayor duda. Mire, en mi mente en este momento viene un ejemplo tan dramático, tan dramático. Ustedes conocen cómo ahora, pues los tiempos, uno le llama inestables, pero son cosas normales que pasan en la vida. Así es que en la compañía que trabajo, esta semana 70 personas se quedaron sin trabajo. Es lo que es. Sin embargo, la compañía tuvo un acto de generosidad inmenso, considero yo, y se fueron casi como un año para buscar trabajo. Tienen un año de vacaciones para buscar trabajo, con todo y gastos de salud. Y había uno de ellos que se resistió a firmar lo que se llama pues la salida final, el finiquito. Y la razón es que él tenía un préstamo y de ahí le quitaron el préstamo porque
Ese era el compromiso de la planilla, era el respaldo, y como la planilla se acababa, pues de allí salió. Y se quedó sin nada. De todo el año que le habían asignado, le quitaron su parte, pero se quedó sin nada, porque la otra parte era de un compañero a quien él salió por fiador. Mire, y él decía, no puede ser. Mire qué susto el que les acabo de pegar. Pero mire que el libro de Proverbios ya lo ha advertido. No salgan de fiador, porque es mejor tener al amigo que perderlo por el tema de la deuda. Cuando recordamos esto y enfrentamos un tema tan crítico para nosotros como son los bienes que tenemos, nuestras posesiones, llegamos al libro de Proverbios, de tantísima sabiduría ahí, comprobada en nuestras vidas, que uno encuentra aquí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hagámonos dos preguntas aquí, porque tenemos que avanzar, si no aquí nos vamos a estar. Hagámonos dos preguntas aquí, en el transcurso, dos preguntas principales, porque nos vamos a interrogar a nosotros mismos en este tiempo de meditación en la palabra, para entender realmente qué quiere decir que yo honre a Jehová con mis bienes. Y la primera es, bueno, ¿qué significa lo que dice Proverbios? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con mi relación con Dios, con mi ofrenda? Mire que algunas de las entregas económicas que hace la humanidad a Dios no se le llama ofrenda, sino que se le llama limosna. Todavía más crítico. ¿Cómo es posible, hermanos, en la fe cristiana, conocedores del Dios de la palabra, no del Dios que manejan distintas filosofías, el Dios de la palabra? ¿Cómo es posible que el ser humano se atreva a pensar que va a dar una limosna al Creador? Y uno empieza a temblar y dice, yo me debo poner firme en esto, ¿no? Si no estaré dando pasos totalmente equivocados. Así es que, como bien abordamos este tema, a la verdad que Dios no necesita del hombre. Dios no es un necesitado. ¿Cómo es posible que yo llegue a pensar, o que la iglesia del Señor, o que la humanidad llegue a pensar que Dios tiene necesidad de la misma humanidad que Él creó, y que Dios tiene necesidad de las cosas de las cuales Él es el dueño? No puede ser. Pero entonces, ¿por qué están escritas estas cosas? Como que debo honrar a Jehová con mis bienes. Es que el hombre sí necesita de Dios. Abordando el tema por el lado de los bienes, podemos llegar a pensar, el hombre sí necesita de Dios, y Dios muestra que si el hombre quiere honrarlos, aparte de muchas cosas con las que se puede honrar a Dios, lo puede hacer. Mire, lo puede hacer. No lo debe hacer, lo puede hacer a través de sus bienes. Eso es. Es decir, con lo que tenemos en nuestro haber, con lo que está en nuestra cuenta, nosotros podemos honrar a Dios, aparte de las maneras de honrarle a Él. Lo podemos honrar con lo que nosotros decimos que tenemos, es decir, lo que está en nuestro haber. Lo que está a nuestro nombre en esta tierra, podemos honrarle a Él. Y el consejo del proverbista es precisamente esto. Y esos consejos, como lo hemos advertido desde el principio, son clave para la vida del hombre. ¿Le interesa a Dios nuestras posesiones? ¿Le interesa a Dios mi recurso económico? Y aquí, hermanos, se tocan las fibras sensibles de la fe del creyente en el Dios de la palabra, no en cualquier iluminación que puede tener uno por aquí y por allá. En el Dios de la palabra,
Esa es nuestra firmeza. El Dios narrado en la Escritura. En Él creemos. Porque aquí, hermanos, ustedes ven todo lo que acontece a nuestro alrededor con el pueblo creyente. Hablemos del pueblo creyente. Y uno va entrando a Guatemala y ve el gran templo de Dios, la casa de Dios, una cosa extraordinaria. ¿Cuántos millones son ustedes? ¿Cuánto? 45 millones de dólares. ¿Será, hermano? Imagínense si venimos aquí los hermanos y decimos, vamos a hacer un templo como la casa de Dios en este lugar. ¿Qué haría usted, hermano? Mejor digan aquí y yo que aquí quedó. Son cosas sensibles. Y yo no sé. No me toca a mí juzgar eso. Pero vamos a ver cosas bien interesantes en esta mañana acerca de este tema. Porque cuando se habla del tema económico, a veces uno llega a pensar que lo están conduciendo para sacarle sus recursos. Y uno escucha testimonios, por ejemplo, de gente que vendió su casa, la entregó a la iglesia para hacer una obra de esta magnitud. Es que se trata de millones de dólares. Entonces, para hacer eso, no dudo que algunos hermanos vendieron lo que tenían y lo pusieron a los pies. Mire que estoy refiriéndome a historias bíblicas. Lo pusieron a los pies de los líderes y los líderes construyeron algo que consideraban era la voluntad de Dios. Sigamos adelante. ¿Cómo es posible que se diga entonces que debo ofrendar? ¿Es mi obligación ofrendar, hermano? ¿Es mi obligación ofrendar? Y quizás aquí ya no me van a dejar predicar, pero no lo es. No es mi obligación ofrendar. Tengo la firme convicción que el creyente en Cristo Jesús no tiene obligación de ofrendar. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Puedo usar este versículo porque miren, el versículo es estratégico. Así como introduje yo este mensaje, de seguro que algunos dijeron, ya viene el hermano, ya sé por dónde va, ¿verdad? No di mi ofrenda para la remodelación, no le he dado, se me ha olvidado. Pero por ahí va el hermano. O sea que con este versículo leído yo lo puedo usar para exigirle ofrendas. No lo debo hacer para eso. Si yo estoy exponiendo la palabra, no puedo usar esa palabra para exigir algo que entiendo no es esa relación que el Dios de la palabra busca con sus hijos. Este versículo lo que dice, véalo de nuevo, hermano. Este versículo lo que dice es una bendición para mí. Este versículo lo que dice es que si yo doy ofrenda a Dios de lo que esté en mi mano, ¿qué me sucederá? ¿Qué es lo que dice el versículo 9 y 10 de Proverbios 3? ¿Qué me sucederá? Tendré abundancia. Eso es lo que es. O sea que yo no puedo venir a usar este versículo para exigir de los creyentes ofrenda porque tenemos un propósito aquí, otro propósito allá, o un servicio social aquí, o una necesidad allá. Y usar este versículo para ello. Más bien debemos usar esta palabra para bendecir al pueblo de Dios, porque eso es lo que dice. Pero como esto es muy delicado, veamos otros pasajes
que también nos van a dar principios acerca de la manera de cómo poder honrar. ¿Y qué significa honrar a Dios con mis bienes? Dentro de la mayordomía, terminando esta primera parte, dentro de la mayordomía, es decir, de la administración de lo que poseo, está el dar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que dentro de nuestro caminar en la fe es importante el dar? ¿Por qué es eso? ¿Alguien dijo algo ahí? Porque es el carácter de Dios. Estos hermanos son adelantadísimos. Porque es el carácter de Dios. Él se ha dado, dice el versículo aquel que nosotros tenemos muy en la mente, ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Y el carácter de Dios es dar. Por eso es que cuando nosotros vemos todo este consejo de la palabra de nuestros bienes, digamos que son nuestros, pues, por ahora, digamos que son nuestras posesiones, digamos que lo tenemos, digamos que nos pertenece, lleguemos a pensar que nosotros somos los que lo hemos ganado y lo hemos obtenido, pues todo eso se trata de dar, de entregar de lo que está de nuestro lado, en nuestro haber, porque eso refleja el carácter de Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de buscarme a mí? ¿Quién es? ¿Qué? Y me buscó. Y me dio lo más permanente, lo más eterno, que es la salvación eterna. La Escritura muy bien dice, pensando en esto, hermanos, en el carácter de Dios, que más bienaventurado es dar que recibir. Y este versículo, aquí en Proverbios, terminando esta primera parte, completa esa bienaventuranza. Habla de una promesa que claramente indica que estaré saciado, que estaré saciado. Tal vez no pensando solo en términos económicos, pero estaré saciado. Es decir, estaré en paz. Si yo aplico este proverbio, estaré saciado. Habrá abundancia en mis graneros. Pero veamos la siguiente parte y vayan a Primera Crónicas, capítulo 29. Primera Crónicas, capítulo 29. Y veamos aquí esta porción bíblica. Primera Crónicas 29. Iniciamos en versículo 1. Porque aquí lo que queremos encontrar en este pasaje, hermanos, es encontrar principios de cómo honrar a Dios con los bienes. Porque alguien puede decir, sí, hermano, entonces, mire, dígame cómo, pues. Dígame cómo es eso. Está bien, no entiendo mucho, pero dígame cómo. ¿Debemos ofrendar? ¿Debemos dar? ¿Debo hacer sacrificios grandes yo para ofrendar? Bueno, veamos principios bíblicos que nos ayuden a entender lo que Dios quiere de su pueblo y lo que Dios quiere particularmente de cada uno de nosotros. ¿Cómo se honra a Dios con los bienes? Versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, David el rey, uno de los paladines aún hasta este día del pueblo de Israel, y un hombre altamente conocido por el pueblo cristiano, un siervo de Dios, tan humano como cualquiera de nosotros, pero con un gran testimonio del mismo Dios, del tipo de hombre que este era. Y dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, el
Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. La obra es grande. Se trata de la construcción del edificio para dar culto a Dios. Mire, uno puede llegar a pensar, bueno, pero es otro contexto. La idea que ellos tenían de la casa de Dios es distinto a la revelación que ahora tenemos en la Escritura. Sí, es cierto. Pero vamos a encontrar cosas sorprendentes aquí. Cuando un hombre, un rey, un líder, que no solamente era un líder del Estado, sino era un líder igualmente en la relación con Dios. Era un ejemplo de un estadista, de un jefe de Estado, que sabía entender no solamente es la responsabilidad social y económica contra aquellos que dirigía, sino también su bienestar espiritual. Así es que se ha propuesto en su corazón construir un templo al Dios Altísimo. Y es para que se reúna la gente allí. Es una obra grande que tiene por objeto entonces constituir una obra inmensa que será un testimonio para los pueblos vecinos, de que ellos entendían que el Dios en quien creían necesitaba una obra de esta naturaleza. Mire, qué sorprendente. Por eso yo no dudo que algunos tengan este tipo de sueños. Y digo, tal vez yo no los tenga. Tal vez yo llegue a pensar, así como siempre hemos pensado en esta iglesia, ¿para qué tener aire acondicionado en la NASA? Siempre hemos pensado así. Mire que hasta hace poco tuvimos sillas, pero antes a pura banca. Y duras. Oigan, hermanos, aquí al ver eso uno dice, es que no me quiero sacrificar lo suficiente. ¿O es que no es importante? Bueno, en este ejemplo aquí visto, pues dice que es una obra más grande y entonces lo aborda en versículo 2 de la siguiente manera: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Mire, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y los hombres cuando oímos hierro y mármol y plata, hacen, porque es la fuerza. Y yo me imagino que las hermanas cuando escuchan aquí oro y piedras preciosas, esto es grande. Se trata de honrar a Dios en el concepto que el rey David tiene. Yo no les digo que vayan ahora y empiecen a vender todo lo que tengan y hagamos. En el concepto aquí, no podemos negar que aquí se está dando un evento muy ilustrativo para indicarme a mí cómo se honra a Dios con los bienes. ¿Cuánto le habrá costado a David hacer esto? Recursos de sus bienes, esfuerzo físico, y lo ha preparado, según lo que logro ver, con mucha dedicación, con mucha disciplina. No se puede acumular tanto si no hay disciplina. Yo escucho testimonios de gente que ahora sus nietos gozan los que sus bisabuelos, sus tatarabuelos se fajaron en la vida. Las culturas orientales son muy dadas a esto. Piensan en 100, se proyectan en 200 años. Y se mueren tranquilos. Y son sus nietos, sus bisnietos, sus tatarabuelos. Yo pienso que David aquí hizo una proyección familiar enorme, sin regate, sin limitarse en su sueño, para adornar la casa de Dios. Veo que ese es su propósito. ¿Cómo uno puede llegar a semejante cosa? ¿No será esto fanatismo?
¿Será legítimo que David haga esto? Bueno, lo hizo y los resultados se verán en este pasaje. Dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. No se trata de una obligación. No es obligado esto, no es para pantallar esto. No es para que digan, y realmente, mire, no es que ese rey de veras, que multimillonario, miren lo que ha hecho. No es para que digan, es porque dice que él tiene su afecto en esto, es amor, es cariño, es devoción, es importante para él honrar a Dios con esto. Mire, y se acabó. Y no dudo que tuvo críticas y seguro él dijo, ya esto lo estoy haciendo porque amo al Señor. Se acabó. Y como le amo tanto, yo voy a hacer esto. Y veremos de qué dimensiones es lo que hizo. No son cosas pequeñas. Así es que yo me preguntaba, ¿cómo puede despertarse en mí este cariño, pues? Que sea tan desbordante que yo tenga una entrega sin regate de lo que yo considero que a mí me ha costado hacer en mi vanidad. ¿Cómo puedo tener un afecto de esta naturaleza hacia Dios que llegue a ese nivel de entender, yo quiero honrar con esto a Dios? ¿Y qué? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que queremos como pueblo de Dios. Eso es lo que queremos como iglesia de Dios. Y hemos entendido que esta es su voluntad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque le amamos. Eso veo yo que quiere decir aquí el versículo 3. Y mire, continúa el versículo 3. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para este santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir. No sé, que quizás era de 20 quilates, quizás. No sé, era algo, me imagino, precioso y de gran valor en aquel tiempo. Y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artistas. Y entonces estaba siendo auxiliado por algunos comentarios. ¿De qué está hablando aquí? Por ejemplo, del oro. Desmenucemos el oro. ¿De qué cantidad está hablando aquí? Está hablando de cerca de más de 100 toneladas métricas de oro. Bien claro, hermano, 100 toneladas métricas. Ni idea, hermano, no sé qué significa, ¿cierto? Pero mire que entrando ahí en la paginita que mentirosa que hay ahí, ¿verdad? Llamadas redes sociales y todo eso. Pero creyéndole estas cosas, digamos, porque esta es economía pura y me imagino que a esto compran y venden el oro a escala enorme. 1 tonelada métrica de oro cuesta hoy por hoy 50 millones de dólares. Quiere decir que solo de su haber el rey estaba entregando 5,000 millones de dólares en precio actual. ¿Qué había en este hombre para entregar semejante cosa? Un afecto y una dedicación a Dios de honrarle con sus bienes. ¿Es esto exagerado, hermano? ¿Cómo puedo interpretar yo en estos tiempos? Y vean la pregunta legítima que se hará ahí mismo en el versículo 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Miren, ofrenda voluntaria a Jehová. Esto es lo que yo doy. ¿Acaso David no está como manejando el mensaje para que la gente ofrende? Igualmente, pues alguien pudiera llegar a pensar esto. Pero su corazón es tan grande por honrar a Dios con lo que tiene, que dice, miren, yo entrego esto. Yo lo veo así, yo entrego esto. Ahora, ¿quién de ustedes se atreve voluntariamente a ofrendar también? No por exigencia,
sino voluntariamente. Y vamos a ver ese énfasis que se da aquí en la decisión del pueblo si le van a entrar a esto o no. Y dice el versículo 6, ¿qué pasó allí, hermanos? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿de qué manera, hermanos? Voluntariamente. ¿Qué más? Ese es el Antiguo Testamento, hermanos, no es el Nuevo. Voluntariamente. Y toda la Escritura está plagada, hermanos. Esta obra de honrar a Dios con nuestros bienes es voluntario. Cada uno, como dice la Escritura, de como sea su afecto para con Dios. Porque Dios ama, aunque no tenga necesidad de eso. Pero ve que hay un hijo de él que tiene ese carácter, dar. Y Dios dice, este es mi carácter reflejado en él. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos. Miren, cantidades similares ya dentro del pueblo. Y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas, miren, hermanas, las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. ¿Cómo dieron los hermanos? Podría uno pensar que David manejó esto. Y puede ser que alguien ceda por su misma naturaleza al escuchar semejante discurso, precisamente del rey. Puede ser. Pero aquí en las Escrituras llama de nuevo la atención, como dice ahí el versículo 6, que debe ser voluntario. Son acciones voluntarias. Y uno no es, hermanos, uno no es ni más ni menos hermano, ni más ni menos con derecho a los servicios de una iglesia por lo que da. Porque esto es voluntario. Y cada uno debe dar como propuso en su corazón. Así se honra a Dios con los bienes. Recuerden que eso estamos tratando de encontrar, principios que nos guíen para honrar con nuestro haber a nuestro Dios. Y se alegró, dice el versículo 9, el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, miren con manera voluntariamente. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, hermano, ¿en qué forma? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué le suena eso, hermano? Aquí dijo el Espíritu Santo, cuando esta palabra sea meditada por los hermanos de Nazaret, allá en el mes de diciembre, porque no me acuerdo exactamente en qué fecha estoy, allá en el mes de diciembre de 2018, ahí quiero que entiendan que el honrar a Dios con los bienes es voluntario, voluntario, voluntario. Y no es menos ni más espiritual. Es razón de su decisión personal. Mire que el rey David, lo máximo. ¿Cómo puedo yo, pensando en las ilustraciones con que arranqué, cómo puedo yo juzgar la acción de dar de otro hermano? Yo le puedo dar mi consejo. Antes o después, según él lo pida. Pero si no, mire, es tu relación. Es tu corazón con Dios. Y él podría fácilmente, o yo podría llegar a pensar, los lagares de este van a rebosar de mosto. Sus graneros van a estar llenos. De acuerdo a lo que encuentro aquí en la palabra. No de acuerdo a mis propias interpretaciones. Y entonces, dice el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti,
y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, a todos. Creo que me salté un poquito ya, pero bien, vale la pena porque el tiempo va corriendo. La palabra aquí no da lugar, hermanos, a desviarse en este conocimiento. No da lugar, porque las riquezas y la gloria, finalmente, ¿cuál es su origen? Mire que yo ya estoy enterrando gente de mi generación. Joven, hermano. No se ría mucho, hermano. Al final, hermano, es una vanidad, como dice el sabio Salomón. Por eso dice aquí, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y uno ve eso en la vida, hermano. Todo el tiempo uno lo ve. Como alguien que pretendía estar en un pedestal, de repente ya no está. Miren, y en las velas no todo es tristeza, no se hagan ilusiones de que todos van a estar tristes. Hay momentos de tristeza y tristeza fuerte en los servicios fúnebres, pero la vida continúa y uno pasa y lo que tiene pasa. Y si uno no pensaba bendecir a los tataranietos, pues ni siquiera tenía ese propósito y al final pronto pasará. Así es que la palabra aquí no da lugar para desviarse, hermano, no da lugar para que yo me aferre a estas cosas en al honrar a Dios. Como que este sentido de pertenencia no tiene la mejor orientación en la fe cristiana. Dice el versículo 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ese es el principio de la fe. Al final, todo es de Él, todo le pertenece. ¿Son mis bienes? Sí, pues yo me los he ganado. Yo me los he ganado y me los he ganado bien. Más le vale, hermano, haberlo ganado bien. Pero al final es Dios el que los provee. Si no los tuviera, hermano, si no tuviéramos lo que está en nuestro haber hoy, lo que está en nuestro nombre hoy, no tendríamos la oportunidad de honrar a Dios con nuestros bienes. Y esa es nuestra oportunidad, según los principios que uno puede ver en este pasaje. Porque nosotros, dice el versículo 15, extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. Miren, cual sombra que no dura, al final pasamos, vamos a pasar. Como decía el salmista, no me mates porque si me matas, ¿cómo te voy a poder adorar? Hoy es el tiempo. Y cuando nos hemos atrevido a ser desafiados en esta mañana de honrar a Dios con los bienes, podemos terminar en lo que dice el versículo 16. Mire, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Para el siervo de Dios aquí, esta actitud es parte de una vida recta. Mire, es parte de una vida recta. Él entendía que dar esta ofrenda voluntaria, grande, y hacer esta obra enorme, portentosa, digamos que envidiable,
Él entendía que era parte de su rectitud en el comportamiento con su Dios. Y Dios exige sobre todas las cosas rectitud. Y no puedo yo validar el que yo pueda entregar mi ofrenda a Dios para darme gustos pecaminosos en compensación. Se trata de mantener una vida recta, porque Dios exige, sí, la rectitud en todo nuestro andar. Y aquí, este pasaje entiende que parte de esa rectitud es el dar abundantemente para Dios y para la gloria de Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Puestos en pie. Puestos en pie, vamos a orar. Oremos, hermanos, por esta área tan importante en nuestras vidas, y dediquemos a Dios esta iglesia suya. Gracias, Señor, por estos tiempos de refrigerio en tu palabra que nos das, porque tu palabra es clara, Señor, y es fácil de entender y de digerir. Pero ayúdanos en esta área del ofrendar, del dar, de dar la gloria a Dios, de dar la gloria a ti con lo que tenemos. Nosotros aquí oramos por cada familia, Señor, por cada esposa, por cada esposo, por los hijos. Y bendecimos estas familias de esta iglesia tuya, para que tú les prosperes, Señor, para que tú les prosperes en todo. Y tengan la oportunidad de voluntariamente dar adoración a ti a través de lo que tienen. Queremos pues pedir una bendición muy especial, y queremos darte las gracias, Señor, por personas que ahora han venido a visitar aquí y están en medio nuestro. Especialmente como iglesia tuya, les cubrimos con una bendición especial para ellos, Señor, para que sean guardados, para que sean protegidos, para que sean cuidados por tu mano buena. Y así a cada uno de tus hijos, yo te pido en esta tarde, Señor, que sean guardados por donde quiera que se conducen, y que sus hijos, sus padres, sean cuidados, Señor. Y no solamente sean cuidados físicamente, sino que sean cuidados en su corazón, en su espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser impulsados, a tener una rectitud de vida en toda manera de conducirnos, donde estemos, Señor, donde nos movamos. Que seamos inspirados por tu palabra y por tu presencia ahí con nosotros, a mantener una vida recta delante de ti. Gracias, Señor, porque hemos podido encomendar a tu pueblo en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.